Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Vamos a comenzar hablando por un tema que quería tocar ayer, y con todo esto del recuento de la cumbre y el programa que tuvimos, que ustedes saben fue bien interesante. No dio tiempo, pero nos dio tiempo para recabar más información acerca de lo que les quiero tocar abriendo el programa. Es que ayer murió Eduardo Galeano, escritor uruguayo, que, bueno, los venezolanos, por lo menos los venezolanos de mi generación, que ya voy para 50 años, lo conocemos porque siempre en bachillerato mandaban a leer el librito, Las venas abiertas de América Latina. En bachillerato, en esa edad en que los seres humanos estamos como buscando libertad, estamos en rebeldía, o sea, en esos años de la adolescencia, pues nos ponían a leer ese librito, y mucha gente, después de leer el librito, salía siendo comunista, y bueno, hablando de cómo se habían oprimido a las clases más humildes en América Latina y cómo que había que combatir eso. Yo particularmente lo que hice fue aburrirme con el librito, porque mi criterio ya en esa época que me mandaron a leer el librito, Las venas abiertas de América Latina, ya estaba claro en cuanto a de qué parte del mundo yo me quería, en qué parte del mundo quería estar, en la parte libre, en la parte democrática y en la parte de respeto a los derechos humanos y en la parte de la no manipulación, porque este tema de la manipulación es lo que ha llevado a muchos países, a nuestros países. ¿Qué problema con nuestros países? Que las clases que son menos pudientes son las que deciden, definitivamente, porque son las más numerosas, las que deciden cuando se sale a votar, y son las más manipulables a través de muchísimas carencias que históricamente pues no se han podido resolver, lamentablemente, porque ese es el fondo de que estos gobiernos como el que hoy impera en Venezuela, el de Ecuador, el de Bolivia, el de Nicaragua, estén ahí y se sostengan más allá del tiempo, sobre todo de la mano del gran padre que es Cuba. Vamos a ver, les digo que venezolanos de mi generación, que ya voy para 50, repito, conocimos a Eduardo Galeano a través de Las venas abiertas de América Latina, porque era un libro obligatorio en las clases de bachillerato, el high school. Pero esta generación de ahora, la generación que ha crecido y se ha formado con el chavismo y con el socialismo del siglo XXI, pues conoce a Eduardo Galeano a través de las cantidad de veces que Hugo Chávez en vida lo mencionaba. Y no solamente él, ahora a partir de ahí, pues todos los seguidores del chavismo, los líderes de la revolución esta socialista, pues cómo lo mencionan a Eduardo Galeano y al libro, sobre todo, como la base de su ideología. Las venas abiertas de América Latina. Bueno, un libro cargado de las manipulaciones que son rutina y son cosa diaria en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia. Bueno, ya sabemos, la franquicia del socialismo del siglo XXI. Vamos a recordar, por ejemplo, a Hugo Chávez hablando, creo que es Hugo Chávez el que tenemos en el video, a Hugo Chávez hablando de las venas abiertas de América Latina. Un libro extraordinario que a mí me ayudó cuando era muy joven a entender mejor América Latina, nuestra historia, nuestra realidad, Las venas abiertas de América Latina, imagínate. Es un monumento a nuestra realidad, a nuestra identidad. Eduardo Galeano, tú sabes, ¿no? Sí, gran uruguayo. ¿Le explicó usted el sentido de ese libro a Obama? No, estoy seguro que él es un hombre tan inteligente que sabe cuál es el sentido. ¿Y es verdad que sabe cuál es el sentido? ¿Ah? ¿Es verdad que usted quiere ser su amigo, amigo de él? Sí, se lo he ratificado ahora mismo. Bueno, ahí bien, ¿se recuerdan ustedes cuando Chávez le regaló el librito a Obama? Por cierto, creo que fue en una de las cumbres de las Américas, creo que en la del 2005, si no me equivoco, o en la 2005-2008. Bueno, ahí tengo uno de los eventos cuando estos revolucionarios del siglo XXI avalan las venas abiertas de América Latina como la base de su ideología. Pero ayer también Nicolás Maduro, que estoy segura no se ha leído el libro, ni sabe de qué se trata, pues ayer también habló, dio sus condolencias por la pérdida física de Eduardo Galeano. Vamos a ver el video. Quiero transmitir a nuestros hermanos de Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, a nuestros hermanos de toda América del Sur, de toda América Latina, del Caribe,
nuestras condolencias, nuestro dolor, nuestra solidaridad más profunda por la pérdida de este gigante del alma latinoamericana, de este gran creador de la narrativa, del ensayo, de este gran formador de espíritu y de conciencia latinoamericanista, nuestro hermano Eduardo Galeano, quien hoy partió a la vida eterna. Uno de los últimos actos, creo que fue el último acto político de la vida de Galeano, ¿ustedes saben cuál fue? Fue firmar el formato para exigirle al presidente Obama que derogue el decreto ya. Ojalá el presidente Obama se lea el libro Las venas abiertas de América Latina. Bueno, la verdad es que yo quisiera que se lo leyera Maduro, ¿no? Porque fíjense, Maduro dice que Galeano es el creador de la narrativa. Quiere decir que Shakespeare no existió, para que ustedes sepan. El primero que hizo una narrativa, una narración, fue Eduardo Galeano. Antes de Eduardo Galeano no existe la literatura en ninguna parte del mundo. Y esos señores que ustedes vieron atrás, si puedes ponme las imágenes sin sonido en B-roll, los señores del sombrerito que ustedes vieron atrás de Nicolás Maduro, esos que están ahí en el momento que Nicolás Maduro hablaba, esos señores del sombrerito son los milicianos que son los llamados, es el ejército llamado a enfrentarse a los países que han pisoteado América Latina, como Estados Unidos, según el libro de Eduardo Galeano. Según la norma, pues, y según el manual de Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Pero lo que no sabe Nicolás Maduro, que no se ha leído ni las venas abiertas de América Latina, ni las cerradas, ni ninguna de las venas, ni nada sobre América Latina, ni se ha leído absolutamente nada, es que en el año 2014, el propio Eduardo Galeano reconoció que su libro es una basofia. Vamos a leer unas declaraciones del propio Eduardo Galeano. Ahí lo tienen ustedes, creo que en pantalla. Yo se los voy a leer de todas maneras. Eduardo Galeano, durante un salón literario en Brasilia, y esto lo reseñó el diario El País de España el 5 de mayo del 2014, dijo: no volvería a leer Las venas abiertas de América Latina, porque si lo hiciera me caería desmayado. No tenía los suficientes conocimientos de economía ni de política cuando lo escribí. Para mí, esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima. Mi físico no la aguantaría. Sería ingresado en el hospital. No me arrepiento de haberlo escrito, pero es una etapa que, para mí, está superada. Eso lo dijo el propio escritor. Menos mal, porque además yo me sentía muy mal por haberme aburrido con el libro, pero cuando leí esto y entendí que el propio autor se sintió aburrido, entendí que yo intelectualmente no estoy tan por debajo, ¿no? Porque a mí el libro me aburrió muchísimo, porque además la manipulación a mí me aburre. Pero fíjense, yo les recomiendo, porque además esto yo lo leí justo en el momento que lo dijo Eduardo Galeano en el año 2014, y eso fue comentado. Pero hay un artículo que aparece publicado hoy que se llama Las mentiras abiertas de América Latina, que está escrito por Eduardo Goligorsky. Yo les recomiendo que lo busquen porque realmente es impecable acerca de cómo estos... Fíjense, una de las frases que escribe Goligorsky es la siguiente: quienes no superaron esta etapa, como sí la superó Eduardo Galeano, fueron sus lectores muertos, de los que el instigador, es decir, Eduardo Galeano, él lo llama el instigador, se desentendería, y para colmo, tanto el libro como su autor han perdurado como guías de dictadores tercermundistas y de militantes alucinados. Y eso es lo que ha sido Las venas abiertas de América Latina. En este mismo artículo, Goligorsky habla acerca de lo que pensaba Eduardo Galeano del Che Guevara y lo que pensaba de Cuba. Él dijo en el año 1983, estamos hablando de hace muchísimos más años que el 2014, cuando reconoció que el libro no servía para nada, ¿no? En 1983 dijo: yo estuve en Cuba como periodista y escritor, fui jurado del Premio Casa de las Américas, tuve la suerte de ver la revolución en diferentes etapas, el largo viaje de la euforia a la responsabilidad. No comparto en absoluto la actitud de quienes se sienten ahora estafados por la revolución, la cual ha dejado de ser una aventura romántica para convertirse en una cotidiana aventura de desafío a la realidad. Para mí,
la revolución cubana sigue siendo lo que era, un proceso de cambio, de transformación permanente. La revolución es siempre diferente a sí misma. En el curso de muy pocos años, pienso que ha mostrado que la lucha contra la humillación y la pobreza es posible y que aún en las condiciones más adversas es posible también el milagro de echarse a andar con las propias piernas. Es decir, que en Cuba, según Galeano, en el 1983, la pobreza y la humillación habían terminado. Bueno, ustedes decidan qué pensar, ¿no? Y agárrense el librito, a ver si pueden llegar por lo menos a la mitad. Al regreso, en Agárrate, vamos a hablar con un especialista. Ahí tienen ustedes una de las portadas, porque ha tenido muchísimas ediciones. Uno de los especialistas en el tema de Cuba, porque hoy, finalmente, el presidente Barack Obama sacó a Cuba de la lista de los países que son patrocinadores del terrorismo. Ya Cuba, a partir de hoy, ayer sí lo era, y durante 50 años se ha sido un país que patrocina el terrorismo, pero ya a partir de hoy, por esta firmita, ya no patrocina el terrorismo. O sea, sus culpas están lavadas. Esto lo vamos a hablar hoy con Guillermo Cueto. Guillermo Cueto es un oficial retirado de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, es decir, la CIA, esa CIA que tanto menciona Nicolás Maduro y que nos acusa, por cierto, a muchos periodistas de pertenecer. Se supone que el que se va a sentar aquí en el próximo segmento es un compañero de nosotros, porque él nos acusa de que somos tarifados de la CIA. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Hoy el presidente Barack Obama finalmente, bueno, ya eso tenemos hablándolo cuánto tiempo que sí lo iba a hacer, decían los analistas políticos que han estado aquí, ya retiró de la lista de los países patrocinadores del terrorismo a Cuba. Para hablar de eso tenemos aquí a un ex agente de la CIA y analista político, es Guillermo Cueto. Bueno, yo nunca me había sentado tan cerquita de un agente de la CIA. Un oficial de la CIA. Ah, es oficial. ¿Cuál es la diferencia? Porque se supone que uno es agente. Se supone que yo soy agente según las acusaciones del gobierno. ¿Cuál es la diferencia? En el Buró Federal de Investigación, o sea, el FBI o las otras agencias, tienen las personas que se dedican profesionalmente a esa carrera se les llama agentes o agentes especiales. A nosotros en la CIA, o sea, la nomenclatura de mi posición siempre fue oficial, nunca fue agente. Agentes son las personas que trabajan para nosotros. O sea, yo, según el gobierno de Venezuela. Eso no. Yo nunca en mi vida me había sentado tan cerca de alguien que tuviera relación con la CIA y aquí estoy. Ahora vamos a ver primero, antes de comenzar a hablar con Guillermo Cueto, vamos a ver la información que sobre este tema tiene nuestro aliado La Voz de América. De manera histórica, la Casa Blanca anunció que envió al Congreso el reporte pertinente para retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Después de una cauta revisión del récord de Cuba suministrado por agencias de inteligencia y tras garantías proporcionadas por el gobierno cubano, el secretario de Estado concluyó que Cuba cumplió las condiciones para que rescindamos su designación como Estado patrocinador del terrorismo. Según la Casa Blanca, Cuba fue colocada en la lista en 1982 por sus esfuerzos para promover la revolución armada de organizaciones que usaban acciones terroristas. Para sacar a una nación de ese listado, ella debe cumplir cierto criterio. En el caso de Cuba, el presidente estaba obligado a enviar el reporte al Congreso 45 días antes de la rescisión. Este documento debe certificar que Cuba no ha apoyado el terrorismo en los últimos 6 meses y obtener garantías de que La Habana no pretende hacerlo en el futuro. Este anuncio por parte del gobierno de Barack Obama se dio días después de un encuentro histórico cara a cara entre el mandatario estadounidense y el presidente de Cuba, Raúl Castro, al margen de la Cumbre de las Américas en Panamá. Hay un apoyo mayoritario de nuestra política en Estados Unidos y hay un apoyo abrumador para nuestra política en Cuba. Creo que la gente reconoce que si uno hace algo por 50 años y no funciona, tiene que probar algo nuevo. Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los, ¿cuántos presidentes hemos tenido? 11, 12. 10 antes que él. Para Cuba, la salida de la lista era una condición importante para poder reabrir embajadas en Washington y La Habana. Alberto Pimienta, para La Voz de América. Bueno, señor Cueto, quiere decir que la condición fundamental es que durante 6 meses no patrocine el terrorismo, pero si lo ha patrocinado durante 60 años, eso no importa. ¿Es eso lo que entendí? Correcto, eso no tiene sentido ninguno. En 6 meses no puede haber una formulación de política
ni por el Departamento de Estado, ni por la Comunidad de Inteligencia, ni por el Ejecutivo, de que una nación, en este caso Cuba, ha dejado de ser terrorista. ¿Qué es una nación que patrocina el terrorismo? ¿Cómo se define eso? Es cualquier nación que le da apoyo financiero, apoyo logístico, apoyo de territorio, en su territorio o en cualquier parte del mundo, a cualquier grupo subversivo, insurrecto, terrorismo urbano, guerra asimétrica, todo este tipo de nomenclatura que se utiliza hoy en día para el terrorismo. Usted como oficial de la CIA. Retirado. Retirado, pero cuando era oficial de la CIA. Sí. ¿Qué cosas usted presenció, qué cosas usted analizó, en qué cosas usted trabajó que podrían significar este apoyo de Cuba al terrorismo? Por ejemplo, bueno, ahí que usted haya visto de primera mano. Pues. Ahí tengo que ser sumamente cuidadoso en lo que digo porque yo estoy juramentado hasta la muerte a secreto. Eso es así. Y hay cosas específicas que no puedo entrar en ello, como tú me dices. O sea, en que yo he estado presente en ese tipo de cosas. Pero genéricamente, o sea, de un punto de vista general, te puedo decir que desde el año 76, todo esto es récord público, Cuba estuvo involucrado en la primera célula islámica terrorista que se hizo en los Estados Unidos, que fue el Ejército Simbionés de Liberación, que estaba compuesto por el PLO, o sea, el Ejército de Liberación Palestina de Arafat, estaba compuesto por las brigadas Venceremos, que era una parte de la inteligencia de Cuba, estaba compuesto por los Black Panthers en ese momento, las Panteras Negras, estaba compuesto por las brigadas, por los grupos, Antonio Maceo de Puerto Rico, o sea, era una fusión de activos operativos que ellos habían reclutado y entrenado para hacer subversión dentro de los Estados Unidos. Ellos son los que secuestraron a Patricia Hearst, la reclutaron, la adoctrinaron, utilizaron un reclutamiento en prisión de una persona que se llamó, le decían Cinque, como nombre de guerra, 5, por las 5 pilares del Islam, era Donald D. Freeze, su nombre verdadero. Lo reclutaron, lo entrenaron, y él es el que secuestra a Patricia Hearst. Después la adoctrina, ella entra en el síndrome de Estocolmo, se enamoran, etcétera, y después ella comete la locura de asaltar un banco, etcétera. Pero gracias a Dios, al final hubo un enfrentamiento letal en que ellos empezaron a disparar y se rodeó la casa de donde estaban ellos acuartelados o la casa de seguridad que tenían. ¿Le parece que en aquella época eso se llamaba terrorismo? ¿Se le llamaba de otra forma? Yo creo que en esa época más o menos se llamaba subversión. Subversión era. Esa era claro. Subversión, insurrección. Por ejemplo, no existía el término de guerra asimétrica. Eso es un término Tampoco nuevo. Existía. Pero la guerra asimétrica es lo mismo. Todo, guerra de guerrilla, urbana o rural. Esos eran los términos que nosotros usábamos en esa época. Y lo que se usaba en Venezuela también, con la subversión en Venezuela, con la guerrilla. Correcto, ahora, ¿qué tuvo que ver Cuba, por ejemplo, con estos eventos específicos de las primeras células islámicas en Estados Unidos? Bueno, es que en Cuba se entrenaron las brigadas Venceremos, que eran de Cuba, eran estadounidenses, que eran llevados a Cuba. Hay rumores de ciertas personas muy importantes que fueron a Cuba a entrenarse con la brigada Venceremos. ¿Personas importantes del sector político, del sector económico? Del sector político de los Estados Unidos, de un nivel muy alto. Pero no quiero mencionar nombres porque es delicado. Pero que fueron a Cuba a entrenarse. Cuba era el receptáculo donde supuestamente iban los voluntarios a cortar caña, pero todos esos meses que se pasaban ahí, lo que hacían era un adoctrinamiento intensivo ideológico y entrenamiento en comunicaciones, entrenamiento de una serie, especialmente un grupo selecto de ellos, de métodos operativos. Ahora, eso, estamos hablando como de 70 y pico, como que sí, la 74, gente es muy lejos, hasta yo estaba chiquita cuando eso, pero después, estamos hablando de que ahora el terrorismo, bueno, sabemos lo que para todos significa el terrorismo ahora, las Torres Gemelas, por ejemplo. Correcto. Y más en América Latina, ¿qué es el terrorismo? Pues es la FARC, por ejemplo. Exacto. Déjame, Patricia, tú ves entre una cosa y otra, exacto, ¿qué pasó? Por ejemplo, Cuba le dio un apoyo increíble al M-19 en Colombia, al ejército, al ELN en Colombia. Ahí sí te puedo decir que yo estuve en esos ámbitos activos cuando estaban todos los ejércitos, o sea, todos los movimientos de guerra, de guerrilla, tanto urbana como rural, con el farabundo
Martí en El Salvador, el Frente Sandinista en Nicaragua, en fin, todo lo que era el Sendero Luminoso, todos los focos de guerrillas que se hicieron, todos esos focos de guerrillas de esa época que tú dices, después de los 70, que estamos entrando en los 80, llegando a los 90, y después ahí se empata, fíjate, todo el apoyo de Cuba, del M-19 y del ELN, pasan bajo la disolución y la pacificación del M-19, que no hubo tal cosa. Que eso iba a decir, porque por ejemplo el M-19 está pacificado. Sí, pero pacificado perdonado, eso significa perdonado. Virtualmente. Pero lo que ellos hacen típicamente es que pasa un periodo, como hizo el PLO, que resultó que el PLO, o sea, la OLP, se convirtió en un movimiento de paz y de transición, mientras que Arafat iba a las Naciones Unidas con una Makarov puesta en la cintura, hablándole al mundo entero en el podio de las Naciones Unidas. Ellos hacen eso, van a la fase de pacificación, a la fase de integración política, como hemos visto en la FARC, que van a cubrir posiciones políticas y el partido. Entonces, esa es una manera muy fácil de cambiarse el antifaz. Es que eso le iba a decir, es como disfrazarse, ¿no? Claro. Y darle como un maquillaje a las cosas, porque entonces ahora resulta que Cuba es el país que le está prestando su territorio a la pacificación. Exacto. Porque en Cuba es que se están dando estas conversaciones de paz de Colombia con la FARC, y entonces Cuba pasa a ser como el país que se dio el terreno para que eso se diera y hubiera paz y amor. Entonces es como el darle un maquillaje a lo que es la realidad, ¿no? Exacto. Y sin embargo, Cuba en este momento tiene alrededor más o menos, varios miles de avispas negras, que son fuerzas especiales de Cuba en Venezuela. No estoy hablando ni de doctores, ni de maestros, ni nada. Estoy hablando ni de efectivos, ni siquiera de inteligencia y operativos militares. Estoy hablando de fuerzas especiales de Cuba. Hay miles de avispas negras dentro de Cuba, con una misión especial, dentro de Venezuela, con una misión especial de subversión, y tienen mucho entrenamiento de operaciones clandestinas y de operaciones asimétricas, o sea, terrorismo. Sí. Y esa es la Cuba. Esto que usted vio al principio del programa, ¿estos milicianos son parte de eso o estos milicianos son un show? Esto que usted vio al principio... No sé decirle, porque ellos tienen distintos uniformes. Lo que yo le estoy hablando, Patricia, es otro tipo de vestuario, otro tipo de operativos. Y son cubanos, no son venezolanos entrenados por cubanos. No, hay de los dos. O sea, hay miles de cubanos que están de las avispas negras y fuerzas especiales que están en Venezuela. Pero al mismo tiempo, acuérdate ahora, que el Venezuela entrenamiento es para qué. Estoy aquí con el teléfono porque estoy buscando una información que me llegó hoy que tiene que ver con eso y la quiero dar. ¿Cómo no? Adelante. ¿Entrenamiento para qué? Bueno, hay entrenamiento de guerra urbana, o sea, de insurrección urbana, de guerrilla urbana, rural, política, de medios clandestinos, o sea, formar células, que es lo que estamos viendo que está pasando en algunos países del Medio Oriente. Estas células, por ejemplo, en Venezuela son para actuar dentro de Venezuela, me imagino, ¿no? Quizás por la rebelión civil. Hay distintos tipos de células. Hay células que son para apoyo de operaciones paramilitares, hay células que son totalmente para operaciones clandestinas, que tienen que ver, por ejemplo, con la prensa, que tienen que ver con la sociedad civil, penetración de la sociedad civil. O sea, eso que llaman los patriotas cooperantes, que son los sapos. Exacto, ese tipo de operación. Fíjese, la información que tengo aquí, ya para irnos un corte, porque usted me diga si esto es factible, porque yo no he corroborado esto, ¿no? Dicen que hay un comandante cuyo nombre no voy a dar porque no tengo corroborado esto. Ya, lo voy a leer desde aquí arriba. Lo voy a leer desde acá arriba porque es muy importante. Hay que advertirle al mundo entero. Eso sí, la fuente que me está mandando esto siempre me ha mandado cosas que son correctas, ¿no? Pero dice, hay un grupo anárquico integrado por 1000 hombres aproximadamente. Están divididos en subgrupos. A cada subgrupo le asignaron un sector para atacar a los estudiantes cuando salgan a manifestar. Por ejemplo, están armados y hay entre las armas tienen 964 fusiles de asalto, acá 103 Kalashnikov que están depositados en los almacenes de Ramo Verde, que es la cárcel donde están los presos políticos, muchos de los presos políticos. El jefe de servicio de armamento planteó la necesidad perentoria de distribuirlos a los comandos de la zona de la Guardia Nacional Bolivariana, que están recién creados, y la respuesta de su general, que no lo voy a nombrar, y del comandante de la Guardia Nacional fue negativa. Ordenaron que los mismos, es decir, los fusiles, se mantengan en resguardo para ser entregados a los privados de libertad, que son presos que está organizando un general y que están entrenando.
Ok. ¿Esto tiene sentido o no? Sí, sí tiene mucho sentido. Eso sigue la doctrina soviética, en tiempos de la Unión Soviética, y de la Stasi, la policía secreta alemana, que entrenaron a Nicaragua, a Irán, perdón, a Irak y a Cuba. Fueron 3 países solamente en lo que se llama y se llamó la doctrina de la guerra popular del todo el pueblo. ¿Qué es eso? Eso es dispersar focos insurreccionales que tienen las armas ya escondidas en ciertos lugares y en ciertos momentos lo ponen en erupción o en actividad. Pero están repartidos, no se comunican entre ellos, hay mucha operatividad entre ellos clandestina, obviamente, pero esa es la función de ellos. Ellos usualmente están repartidos. ¿Y esto es terrorismo? Eso es terrorismo. Esto es terrorismo. Al regreso vamos a seguir hablando con Guillermo Cueto porque yo lo que quiero saber es si ya a partir de hoy ya Cuba se va a portar bien. Eso es lo que yo quiero saber. Sí. Al regreso seguimos hablando con Guillermo Cueto. Agárrate con Patricia Poleo. Continuamos con Agárrate. Estamos conversando con un oficial retirado de la CIA y es analista político Guillermo Cueto acerca de esta decisión del presidente Obama de retirar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. ¿Quiere decir que ya a partir de hoy Cuba se va a portar bien y no va a tener más relaciones peligrosas? Eso es lo que todo el mundo quisiera, ¿no? Y más allá, quisieran otras cosas también para darle libertad y democracia al pueblo cubano. Pero Cuba está comprometida por su naturaleza y por su modus vivendi de seguir manteniendo a las guerrillas que hay en todas partes del mundo. Lo hicieron en la tricontinental, lo han hecho en África, lo han hecho en Asia, lo han hecho en América Latina, lo han hecho en los Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, esta relación con Venezuela, porque esto es bien importante, porque esto es una red, no es que son países aislados que andan en esto, ¿no? Es todo geopolítico. Eso es exactamente. Sí. Entonces, hay una relación obvia, todos lo sabemos, entre Venezuela y Cuba, Claro. una relación geopolítica. Entonces, Claro. Hay muchas pruebas de que Venezuela está apoyando el terrorismo internacional. Y estamos Claro. hablando de Hamas, estamos hablando de Hezbollah, exactamente. Entonces, quiere decir que Venezuela queda limpia también de toda culpa automáticamente de las cosas que no está en la lista, pero es obvio que sí está, porque han surgido muchísimas pruebas. Esta semana, por cierto, vamos a tener una muy importante aquí en el programa. ¿Qué pasa entonces con esos países que están relacionados con Cuba y que andan en eso? Okay, fíjate, hay un detalle que no sé si se ha comentado mucho, pero cuando Putin le vende a Chávez los Sukhoi, los 25 Sukhoi, que fue... por cierto, inmediatamente después que le vendió 125 Sukhoi a Irán, le puso una condición a Chávez. Le dijo, yo te vendo los Sukhoi con tal de que el mantenimiento técnico de los Sukhoi sea por técnicos de Irán. Y lo vas a meter Y en eso Venezuela. que usted está diciendo es verdad, porque yo tengo las fotos Bueno. que me han dado pilotos venezolanos Sí, sí. y los iraníes están atrás en Claro. los momentos de mantenimiento. Claro. Eso es auténtico. Bueno, yo no tengo fotos, pero... Yo tengo las fotos. pero Eso que usted dice es auténtico. Sí, yo sé, sí, yo sé. Yo soy muy objetivo en las cosas que digo, ¿no? Esa es mi misión de informar al público, ¿no? Para educarlos un poco en las cosas que yo sé, con humildad, pero con mucha veracidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa fue la cobertura del primer grupo de inteligencia iraní yendo a poner una base en Venezuela. Entonces, de ahí, obviamente, claro, técnicos traen más técnicos. Esos iraníes viajaban dentro de América Latina, viajaban en el Caribe, viajaban a Europa, viajaban a Irán, se rotaban, etcétera. Entonces, lo que forma es una infraestructura. Aviones que llegaban de Irán que jamás pasaron por aduana. Correcto. No, ellos iban, tienes razón, van a una pista aparte, se sabe dónde está la pista, hay evidencia gráfica, hasta de sonidos, etcétera, de la actividad iranés, eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo Cuba va a estar desligada del terrorismo si Cuba apoya totalmente en todos los sentidos a Venezuela? Y Venezuela es una base, igual que Cuba, de activos terroristas, ¿entiendes? En Cuba, hasta hace poco, se estuvo hablando, hace muy pocos meses, a lo mejor es 6 meses y un día más, o sea que Sí. fue, pero no, estoy Esperaron bromeando. que se cumplieran los 6 meses. Exacto, pero en Cuba... Aparte que, ¿cómo se puede determinar eso? No hay manera. No hay ¿Cómo manera. se puede determinar No hay manera. sin, por ejemplo, una inspección o sin, No, sin no, unas no, escuchas no. telefónicas? Eso es totalmente ¿Subjetivo? subjetivo. Es una palabra muy elegante la que utilizaste, subjetiva. Mira, en el mundo de la comunidad de inteligencia continuamente se están mandando reportes
nosotros decimos del field, desde Sí. del terreno, ¿no? Desde el terreno. Y se mandan continuamente informes de inteligencia. Cualquier actividad que esté relacionado directa o indirectamente con el terrorismo o apoyo al terrorismo, en logística, en finanzas, con la cantidad de dinero que hay, sabes, fuera de Cuba, en cuentas secretas, y de Venezuela, que se ha Bueno, ya dicho, ¿entiendes? Todo eso son no solamente indicadores, son pruebas de que hay una... Follow the money, sigue el dinero. Follow the money. O sea, eso es una actividad subrepticia para hacer, no solamente enriquecerse todos estos individuos tan puros, revolucionarios y bolivarianos, sino al mismo tiempo para tener apoyo de dinero a los Ahora, actividades explícame cómo terroristas. funciona eso. Por ejemplo, cuando las agencias de inteligencia de Estados Unidos detectan que hay una amenaza terrorista, ¿eso a quién se lo dicen? ¿Cómo lo informan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona esa red de Hay un inteligencia? escalafón de reporte. Obviamente, cada oficial tiene sus superiores, etcétera. Cada lugar donde haya un centro de inteligencia, hay otro centro regional y así, ¿no? Son círculos concéntricos, pero se expanden hasta el Ejecutivo, se expanden hasta la Casa Blanca. O sea, según la tipología del reporte, la gravedad del reporte, cuán inminente es la gravedad y la amenaza, pues llega a ciertos niveles, con cierto tipo de prioridad. ¿Okay? Entonces, pero cuando se manda eso, se manda inmediatamente a distintos lugares. Se empieza por la casa, se empieza por la agencia a que pertenece el individuo, pero al mismo tiempo, casi inmediatamente, yo diría que simultáneamente, van a distintos lugares, porque es que la fusión de la inteligencia, Sí que hay la fusión. integra... Sí hay fusión, hay sí. relación, hay... No, excelente. Porque excelente. el 11 de septiembre se dijo que no lo había y que por eso No. había ocurrido lo del 11 de No, septiembre. puede haber fallos en la comunicación, puede haber cosas que se pueden mejorar. Después del 9/11 se creó una fusión o centros de fusión sumamente efectivos, aunque ya existían. Las comunicaciones entre el FBI, o sea, el FBI, la CIA, el Pentágono, etcétera, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, siempre ha sido muy estrecha y muy buena. ¿Qué pasó con Benghazi, con la Embajada de Estados Unidos en Benghazi? Bueno, ¿Hubo información? ¿Se sabía lo que iba a ocurrir? se sabía desde antemano, meses antes, de que las personas, los operativos que estaban, tanto del Departamento de Estado como de otras instituciones de la comunidad de inteligencia y los diplomáticos, no solamente de los Estados Unidos, sino de otras cuerpos diplomáticos de otros países aliados que nos estaban pasando información de nosotros, se sabía que ya nos habían golpeado, se sabía que estaban golpeando a Inglaterra, por ejemplo, se sabía que había información específica de que iban a haber más golpes, tanto en Trípoli como en Benghazi. O sea, todo eso se sabía. ¿Y por qué se guardó silencio? Bueno, ¿Por qué se dejó hacer? Es que esto coincide. Por eso, en cuestiones de estas de políticas exterior y de política de seguridad nacional, o sea, la formulación de la seguridad nacional también tiene que tener mucho que ver con el aspecto político del presidente. O sea, el partido político, son seres políticos, son electos políticamente, gracias a Dios por la democracia, pero también eso influencia mucho en las decisiones que toman. En este caso, la percepción general es que esto pasa... Es una forma muy bonita de decirlo también, ¿no? Como dices. El decoro. Entonces, esto pasa unos días antes unas semanas antes de las elecciones, las últimas elecciones presidenciales. Sí. Entonces hubo un hermetismo absoluto de todo lo que tuviera que ser terrorismo. Pero finalmente la que guarda el silencio es Hillary Clinton y eso está en investigación ahora, ¿no? Sí, bueno, en realidad el silencio se guarda desde arriba, sí, porque todo eso llega al Ejecutivo. Existe una cosa que todos sabemos que se llama el Presidential Daily Briefing, o sea, es el reporte que se da todas las mañanas al presidente. Y ahí se incluye... dicen que el presidente dice no, hay declaraciones oficiales de que el presidente Obama no todas las mañanas lo lee. Yo creo que el promedio de lo que él ha leído ha sido alrededor de un 60-70%, o sea que él no le pone mucho foco, vamos a decir, a los reportes de inteligencia que está supuesto a recibir todas las mañanas. Eso es muy grave. Sí, eso es su
eso es su Su prerrogativa. estrategia, eso es muy prerrogativa. grave. Sí, correcto. Ahora, una pregunta antes de que se me acabe el tiempo. Los organismos de inteligencia, por decirlo de alguna manera, siguen trabajando en Cuba en el sentido de saber si andan en algo bueno o no andan en algo bueno, si siguen teniendo relaciones peligrosas o no las tienen. Cuando se detecte que siguen en eso, que siguen patrocinando a los estados terroristas, dándole territorio, el pase por su país, guardándolos, dinero, lo que sea. Ajá, ¿qué va a hacer el gobierno que esté en el momento en Estados Unidos? Porque si no es Obama, es el que venga. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se puede regresar? Entonces vamos para atrás y entonces otra vez baja la lista. Sí. Se puede derrogar una directiva presidencial y se puede derrogar de distintas maneras. Pero bueno, en caso de cambio de presidente, definitivamente se puede derrogar porque hay un cambio ejecutivo. La directiva presidencial esa expira en cierto sentido. Claro. O sea, no automáticamente, pero se derroga con una autoridad, con una directiva presidencial derogando la otra directiva presidencial. Y eso tiene que venir precedido, me imagino, de un informe como este, que fue un informe supuestamente del Departamento de Estado. Supuestamente, pero puede hacerse por orden ejecutiva. En el caso del Departamento de Estado... Ahora, una cosita sí que yo sé cómo funciona, pero todo el público no lo sabe. ¿Cómo funcionan los organismos de inteligencia? ¿Dependen del presidente o esto son instituciones que dependen del Estado? ¿Es distinto? No, o sea... Porque entonces el presidente Barack Obama podría dar la orden de que ya los organismos de inteligencia cesen de estar revisando lo que está pasando en Cuba. No es así, ¿no? ¿Cómo funciona eso? No, o sea, el gobierno de Estados Unidos tiene el ejecutivo, el judicial y el legislativo, o sea, los tres poderes, ¿no? Dentro de la rama ejecutiva hay una serie de agencias que responden a la rama ejecutiva. Y todas esas agencias hacen sus actividades, reportan sus actividades y los hechos que recogen de distintas maneras, tanto electrónicamente como físicamente, etcétera. Y todo eso, como decíamos anteriormente, van a sus agencias respectivas, a sus departamentos respectivos, como el Departamento de Justicia, Homeland Security, Seguridad, o sea, Homeland Security. Pero finalmente quien decide es el presidente. Todo se fusiona, va al Consejo de Seguridad Nacional, al National Security Council, y entonces hay un representante del National Security Council o un asesor presidencial. En este caso, si mal no me equivoco, una de las que está haciendo esto es Susan Rice, que es precisamente la que está en las Naciones Unidas en el momento que se dice que lo de Benghazi ha sido simplemente un acto espontáneo de las turbas, que no hubo intervención de Al-Qaeda en ese momento, que eso fue bajo el secretariado de Hillary Clinton del Departamento de Estado. Eso todo casi que se ha probado que no fue así. Ahora, en ese caso, el presidente al final puede no tomar en cuenta, como usted dice que Barack Obama a veces no lee los reportes de inteligencia, no tomar en cuenta los reportes de inteligencia que indiquen que Cuba sigue en eso, por decirlo de alguna manera, pero eso queda ahí, ¿no? Eso no es que se borra cuando pasa de un presidente a otro. El hecho de que él, por cuestión de tiempo o por su libre albedrío, no lo lea diariamente, no quiere decir que no llega a su jefe de Estado, a su gabinete, o yo sé que llega al gabinete, porque yo he estado Es decir, que no es el presidente nada más el que está en conocimiento de las cosas que pasan. No, definitivamente. En la Casa Blanca el presidente está rodeado por una serie de asesores, el gabinete presidencial, pero en su círculo interno, esas personas tienen acceso a casi toda, yo te diría, casi toda la información y la inteligencia que el presidente va a recibir. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Espero que esta no sea la última vez, porque estos temas además a mí me apasionan. Y yo creo que son los que rigen además la geopolítica en América Latina. Muy importante el término geopolítica. Nada es bilateral, todo es regional. Todo es regional, exactamente. Bueno, vamos a ir un corte al regreso. Vamos a hablar de este tema de que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, él decidió que nadie va a votar, nadie va a elegir a los representantes al Parlamento latinoamericano, que los va a elegir él, a dedo, prácticamente. Es lo que él va a hacer. Y se acabó la votadera en Venezuela, se acabaron las elecciones por el Parlatino. Al regreso vamos a hablar con uno de los candidatos al Parlatino a ver qué opina de eso. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Vamos a ver a Diosdado Cabello anunciando que ya ningún venezolano va a tener derecho a escoger sus representantes en el Parlamento latinoamericano. Y creo que en el Parlamento, en Parlasur también. Vamos a verlo.
Leído el artículo 4 del tratado, los reglamentos de este Parlamento latinoamericano, y vista la situación del Parlamento latinoamericano, que no le rinde cuentas absolutamente a nadie, menos a este Parlamento que depende directamente según ese estatuto, y lo digo esto como una crítica a lo que ha venido ocurriendo durante la formación de este Parlamento latinoamericano. Yo propongo ante esta Asamblea formalmente enviar una comunicación ante el CNE que no tiene ninguna necesidad de llamar a elecciones del Parlamento latinoamericano, sino que los diputados al Parlamento latinoamericano serán designados de acuerdo a la fórmula de delegaciones de carácter permanente y pluralista, de acuerdo a la conformación de la Asamblea Nacional. O sea, independencia de poderes en Venezuela. Fíjense, el poder legislativo, que es el que preside Diosdado Cabello, le va a ordenar al poder electoral, que es el que preside Tibisay Lucena, que no haga más elecciones al Parlamento latinoamericano, porque él es el que va a escoger a los candidatos y a los que van a representar a los venezolanos en el Parlatino. Tenemos vía Skype desde México a Abdel Naime. Abdel es un exiliado venezolano que además ya se inscribió para las elecciones al Parlatino, y yo no sé qué va a hacer con su inscripción. Buenas noches, Abdel, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? ¿Tienes a mano la inscripción? Sí, claro. Muéstrame eso, muéstrame eso. Aquí está. Ahí está. Recibida por la Mesa Unidad Democrática, tengo otra también sellada y recibida por Popey, otra por Primero Justicia. Evidentemente la MUD tampoco me contestó, porque me imagino que estaban a la espera de recibir la orden de Diosdado Cabello, que eso es sumamente grave, que la oposición esté esperando la orden del señor que les marca la agenda parlamentaria. Bueno, pero ellos están molestos con eso, del Solórzano, que es representante del Parlatino actualmente. He visto declaraciones de ella, incluso estaban hoy en una reunión sobre eso. También Timoteo Zambrano, que es uno de los que está actualmente por parte de la oposición, representante en el Parlatino. Pero dime qué vas a hacer ahora con eso, porque ya Diosdado dijo que ya esto, o sea, tú no tienes derecho, ¿verdad?, a ser candidato, porque Diosdado no te va a elegir a ti, por ejemplo. Sí, bueno, evidentemente las designaciones dictatoriales, tanto de Maduro como de Diosdado Cabello, que es en realidad el que manda en Venezuela, el que le da órdenes al presidente ilegítimo, son aberrantes, cada día son peores, violan los derechos ciudadanos de cualquiera que quiera aspirar a un cargo, y el temor del régimen de que algunos de los exilados políticos, de las voces críticas duras, quedara electo en el Parlamento latinoamericano o en el Parlasur, lo llevan a tomar esa decisión. Eso es una decisión evidentemente dirigida, que no se cuele ninguno de las personas que ellos no quieren que sean la voz de Venezuela ante el mundo. Y deciden crear una comisión parlamentaria designada por la Asamblea Nacional y por su presidente Diosdado Cabello, que va a ser la próxima que represente a Venezuela tanto en el Parlamento latinoamericano como en el Parlasur. Esto es inconcebible, esto es un derecho adquirido por los venezolanos, que tenían, al contrario de otros países, la gran ventaja y libertad desde hace mucho tiempo de elegir sus parlamentarios. Pero evidentemente, como lo mismo lo dijo Diosdado Cabello, no lo controlan. Al no controlarlo, tenían que ponerle una mordaza a quienes vayan a ser los nuevos representantes. Esto es gravísimo, esto es otra prueba de que es una dictadura comunista criminal, que día a día va eliminándole todos los derechos a los ciudadanos venezolanos. Es increíble cómo cada día se deteriora más la institucionalidad democrática, no hay independencia de los poderes públicos del Estado, no hay separación de los mismos, todos están supeditados a las órdenes de Diosdado y de Maduro, pero más grave aún, estos dos están supeditados a las órdenes que le siguen dando desde Cuba. O sea que desde Cuba cada día se violentan más los derechos democráticos de los ciudadanos. ¿Hay algo que hacer frente a eso, Abdel? Porque esto es inconstitucional. En la Constitución aparece este derecho de los venezolanos de escoger sus representantes en el Parlatino. De hecho, se viene haciendo es en base a eso. Es Diosdado Cabello omnipotente, porque definitivamente esto de que él le ordene al CNE hacerlo y que el CNE ya sabemos cómo va a responder. De hecho, certificó una firma sin revisarla ni siquiera, las supuestas firmas estas contra el decreto Obama. Bueno, ya sabemos cómo ha actuado el CNE en Venezuela.
¿qué se puede hacer frente a esto? Tú como candidato, tú estás fuera de Venezuela y de alguna forma tienes capacidad de maniobrar o espacio para maniobrar porque estás fuera de Venezuela. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Sí, evidentemente esta decisión inconstitucional de Diosdado Cabello la vamos a llevar a todas las instancias internacionales para demostrar que en Venezuela hay una dictadura, que se violenta la Constitución, se violenta el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional y se pisotean los derechos de los ciudadanos. Es increíble ver cómo la oposición ha callado muchas cosas y mucha culpa de que Diosdado haya agarrado este vuelo y se sienta un dios o un semidios o un dictador omnipotente, es por culpa del silencio que se ha mantenido durante muchos años en esa Asamblea Nacional. Creo que son contadas las excepciones de dignos parlamentarios que han levantado su voz de manera muy fuerte, María Corina en su momento, Luis Bueno, Barragán. mira, déjame decirte, y lamentablemente ya se me está acabando el programa y tenemos que hablar en otra oportunidad más largo, Abdel, pero ayer lo oí también en un programa de televisión a Diosdado Cabello que decía que la oposición llegaba a su oficina a pedirle favores personales. Y entonces él dijo eso, Diosdado dijo, ahí llegan a mi oficina y me piden favores personales y yo los ayudo. Entonces yo me pregunto, pero entonces después se van y no hacen lo que quedamos que ellos iban a hacer. Así dijo en el programa de Vladimir Villegas. Entonces yo me pregunto en qué clase, o sea, en una dictadura como la que se vive en Venezuela, un estado como el que se vive allá, ¿cómo es posible que haya este tipo de relación, que sectores de la oposición o representantes de la oposición en el Parlamento lleguen y se sienten con Diosdado en su oficina y le piden favores personales? Favores de ningún tipo, ¿no? Pero personales más allá. Así es, eso es gravísimo. Y esa situación ha sido abierta. Ahí vemos a algunos dirigentes de partidos políticos pertenecientes a la cúpula de la MUD que sus familiares tienen contratos. Hoy vi un Twitter del Nacional donde Diego Arias decía que la cúpula de la MUD eran chavistas light. Eso es gravísimo. Toda la complicidad, el diálogo aquel tan famoso, cómplice con criminales. Yo no me siento a dialogar. Bueno, pero yo soy de la tesis. A los estudiantes con quienes han torturado. Claro. Pero yo soy de la tesis, Abdel, y con esto lamentablemente tengo que terminar. Yo soy de la tesis que hay que pasar por encima de todas esas cosas y avanzar. Con gente como tú, bueno, que está fuera de eso, fuera de lo de la mesa de la unidad y que ya te inscribiste, ¿no? Y hay que avanzar y hay que denunciar esto internacionalmente porque realmente es un abuso, es una violación a la Constitución. Pero eso es lo que pasa en nuestros países, lamentablemente. Gracias, Abdel. Bueno, yo me despido hasta mañana. Quédense con Doral News. Patricia Poleo en Agárrate. Opinión estremecedora.